Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos de vuelta después de ese comienzo musical acá en Enlace USACH y preparados para saludar a quienes ya se empiezan a conectar con nosotros. Tenemos panel telemático el día de hoy para ir abordando distintas temáticas de actualidad. Ya vemos en las pantallas del 50.2 al encargado de los ciclos de actualidad de las nuevas generaciones de la UDI, Alonso Rivera. ¿Cómo estás, Alonso? Muy buenos días. Hola, muy feliz y contento de poder estar conversando con ustedes, así que gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos a ti. Ya vamos a estar también saludando en un instante quien completa el panel del día de hoy. Me imagino además, Alonso, más allá de lo que ya vamos a conversar, vamos a estar dando también la información para efectivamente empezar a conversar. Me imagino que con harta actividad en el marco de esta última semana de campaña. ¿Cómo ha estado eso? La verdad es que octubre, para quienes estamos en esto, es un mes bastante intenso. Estamos recorriendo hartas comunas y yo particularmente que no soy de o sea, de Santiago y soy de los Andes, me mezclo un poquito en ambas regiones, pero feliz y contento por la recepción de la gente, que es lo que Sí, importa. sí. ¿Has notado eso sí, algún grado de interés? Porque eso también me da la impresión ha estado dentro de lo que se dialoga, se debate harto, cuán interesados y cuán informados también están todos respecto a lo que va a ser esta elección. Mira, la gente está interesada en ir a votar. Yo creo que por primera vez hay un interés de votar por cambiar realidades y no por participar de un proceso electoral solamente. Uno que recorre particularmente, a mí que me toca harto y me gusta, le tengo mucho cariño el distrito 8 y 9. Ujú. Uno ve cuáles son sus principales preocupaciones, cómo está la seguridad, el tema de la delincuencia, el tema de la cesantía. Son temas que a la gente cree que la elección de este fin de semana puede tener un impacto positivo en el devenir de sus vidas y en sus familias principalmente. Exacto, y ahí es importante también saber cuál es la bajada que se hace también en cuanto a los resultados para lo que puede venir en las siguientes elecciones. Vamos a saludar a quien también ya se está conectando con nosotros para poder empezar a conversar. La teníamos recién ahí, vamos a tratar de retomar aquello. Y sabemos en ese sentido, Alonso, que el factor tal vez que está más allá de lo estrictamente electoral, programático, de propuestas, es el escenario político. Hemos tenido diferentes elementos que han estado marcando estas últimas semanas, pero sin lugar a dudas la situación del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, va a ser importante ver cuál es el efecto que pueda tener a nivel electoral. Pero por lo pronto esta denuncia de violación contra la ex autoridad ha traído consigo diferentes reacciones y también puntos de vista desde distintas veredas. Vamos a saludar a la presidenta nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, Renata Vázquez, que también ya está ahí conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Renata? Sí, está silenciada, parece, no te escucho. A ver si por ahí te podemos escuchar. No, ahí parece que sí. Ahí te escucha, ahí parece. Ahí Hola, sí, ahí ahí sí, sí te sí. escuchamos perfecto. Bienvenida también, Renata. Gracias por conectarte con nosotros. Oye, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estos días hemos estado viajando precisamente por el tema electoral, así que como estoy en otra ciudad de Chile, me costó un poquito más la conexión. Estoy en el sur ahora, empecé ¿Dónde en el estás? norte, en el sur, o sea, en Talcahuano ahora. Perfecto. Pero estuvimos en Arica, también estuvimos en Los Ángeles y también en Mulchen apoyando a nuestra candidata alcaldesa joven que tenemos. Así que por eso como que hubo Sí, un tema de conexión. Pero exacto. agradezco la invitación. No, ahí recién conversábamos también con Alonso que han sido semanas bien intensas en lo electoral. Ya tendremos también en su momento tiempo para hacer las evaluaciones luego del fin de semana que se viene y donde además, dicho sea de paso, vamos a estar con transmisiones especiales acá en Radio USACH y también con Santiago TV. Vamos al tema que nos convoca, este primer tema que nos convoca y que tiene que ver con el caso Monsalve. Ahí dábamos cuenta de lo complicado que ha sido efectivamente para el oficialismo esta situación, esta denuncia de
violación contra el ex subsecretario. Y frente a ello quiero entrar también en las posiciones que se han ido tomando y particularmente quedarme con lo que ha planteado Chile Vamos, que ha estado pidiendo cambios en los equipos de seguridad, también citar a las ministras Toá y Orellana al Congreso. Hay algunas opiniones que se han planteado. El diputado José Antonio Coloma sostuvo que no creemos que este sea el momento de las acusaciones constitucionales. Este es el tiempo en que la Fiscalía tenga que hacer su trabajo y que la Cámara avance en materia de fiscalización. Es uno de los puntos de vista que se plantearon. También la diputada de Renovación Nacional, Paula Labra, planteó que mientras la justicia hace lo propio, nosotros desde el Congreso debemos perseguir las responsabilidades políticas. Por eso hemos solicitado suspender la semana distrital y llevar a cabo una sesión especial por la presencia, con la presencia, digo, de la ministra del Interior y la ministra Orellana. Por eso esperamos que exista la voluntad política transversal para que podamos esclarecer e investigar hechos de tal magnitud de gravedad. Son algunas de las cosas que se han estado planteando. Hoy los medios de prensa dan cuenta de que el gobierno obviamente va a tener que enfrentar esta arremetida en el Congreso, aunque aún no hay consenso respecto a una sesión especial. Es al menos lo que todavía se está discutiendo. Son los elementos entonces que están presentes en la discusión, obviamente atentos también a las gestiones que se hacen desde la Fiscalía, que lo plantea el Mercurio hoy día, busca reconstruir el periodo previo a la denuncia e indaga también el rol del Ejecutivo y de la PDI. Estas son las interrogantes que han ido surgiendo entonces respecto a esta acusación contra Manuel Monsalve. Quiero entrar de inmediato en el tema con ustedes. Parto contigo, Alonso, para que me cuentes un poquito no solamente tu visión global de lo que ha estado pasando desde la semana pasada al alero de este caso, sino que además las posiciones que se han estado tomando en tu sector respecto a, desde una perspectiva política, los pasos que se tienen que dar. Sí, la verdad es que esta semana para el gobierno no ha sido fácil. Uno ve particularmente, yo creo que quedó demostrado lo difícil, no solamente de la situación o de la denuncia, sino que además es profundamente grave, ¿no? Y que nos tiene a todos un poquito impactados. Sino que uno ve lo difícil del tema en la rueda de prensa del presidente del día viernes. Uh-huh. Y yo comparto, por ejemplo, lo que ayer mencionaba el presidente del partido, Guillermo Ramírez, que decía que el gobierno estaba como un poquito tirando la pelota con este tema, tratando de postergar lo más posible ¿no es cierto? Que estalle este caso. Y eso que ha demostrado en la rueda de prensa del viernes. Yo creo que el gobierno esperaba poder pasar las elecciones sin este tema, pero lamentablemente comunicacionalmente estalló. Y el gobierno ha estado improvisando profundamente con este tema. Yo, por ejemplo, con lo que tú decías, la verdad es que, y lo que hablábamos al inicio, uno que recorre, igual que la presidenta de la Juventud, la DC, uno que recorre Chile en estos tiempos, la gente lo que nos más pide y lo que más insiste en propuestas es la seguridad. Y la verdad es que como chileno, más allá de la política, duele que un subsecretario en el fin de semana más importante de seguridad en Chile, que es el 18 de octubre, prefiera tener una vida privada bastante acontecida y suspender una reunión importante el día lunes a la vuelta del 18 de octubre por vaya a saber uno en qué condiciones estaba. Entonces, la verdad es que cuando el gobierno nos dice estamos preocupados de la seguridad, pero ¿quién es uno de los principales estrategas del equipo de seguridad del gobierno no está haciendo la pega? Uno se pregunta realmente si al gobierno le interesa la seguridad de los chilenos o no. Yo creo que tiene que haber un cambio en el equipo. Yo comparto que no es tiempo de las acusaciones constitucionales. Además, el subsecretario ya no está en su cargo y tampoco constitucionalmente corresponde acusar a un subsecretario. Eso solo va para los ministros. Pero es tiempo de que el gobierno cambie la estrategia. Es tiempo de que el gobierno tome la posta de la seguridad y es tiempo de que le devolvamos la esperanza a los chilenos de que puedan salir de sus casas, sus hijos puedan ir al colegio, tengamos que enterarnos de cosas tan lamentables que principalmente golpean el equipo de seguridad. O sea, si es el equipo de seguridad el que está fallando, ¿qué más le podemos pedir al resto de los equipos?
Renata, voy contigo también para que me vayas contando cómo has estado siguiendo los acontecimientos desde la semana pasada al alero de esta denuncia y particularmente los efectos. Ahí hablábamos en particular de lo que se está planteando de parte de la oposición en cuanto a la arista política, pero también atentos a lo que se vaya a estar desarrollando en las diligencias de la Fiscalía, pero además en el impacto electoral que no, me da la impresión de que puede tener relevancia este próximo fin de semana. No sé cómo también lo observas tú. Bueno, yo creo que lo primero que hay que abordar en esto Ujú, es el punto de vista de la víctima. Yo ujú, creo que es súper valorable cuando hay una denuncia. Creo que es importante porque nosotros siempre intentamos, de hecho, precisamente el fin de semana, además de esto electoral, nosotros ujú, hicimos un encuentro de mujeres ujú, y hablábamos un poco de qué ocurre con las brechas de género, qué ocurre cuando hay violencia también hacia las mujeres y creo que en este caso es muy importante que acá hay un proceso donde se denunció y yo creo que es valorable también en este caso porque uno insiste en que las víctimas tienen que denunciar y cuando lo hacen yo creo que es valorable, es un tema grave de abordar ujú. y creo que, bueno, la justicia tiene que hacer lo suyo y con todo lo... Y ojalá que haya la mayor cantidad de información también y que se le entregue la mayor cantidad de antecedentes para poder fallar de la mejor manera. Yo creo que acá, además del tema humano, por supuesto, Ujú, está lo político, de que está el encargado de seguridad del país, quien se encarga de, con todo lo que está ocurriendo, con sí. toda la crisis de seguridad, tenemos al encargado de seguridad involucrado en un caso grave, en un delito, y yo creo que eso es importante abordarlo también, de cómo abordamos también lo público Ujú, con estos temas tan delicados de lo privado, porque obviamente sí, uno siempre intenta no revictimizar exactamente. cuando está dando su opinión. Entonces, yo creo que la forma de abordarlo acá es que la justicia haga su parte y que podamos seguir avanzando en temas de seguridad. O sea, yo creo que el cargo que tenía el subsecretario era uno de los cargos más relevantes y uno podría decir incluso que algunos ministerios, porque un ministro salió del ministerio para poner, Exacto. para cubrir el cargo de subsecretaría, porque tenemos tiempos de crisis, entonces yo creo que eso es lo relevante de lo político, de la relevancia del cargo y lo que significa no estar a la altura también para verse involucrado también en una situación como esta. Entonces, porque tiene, claro, tiene algo de la esfera privada, qué sé yo, pero yo creo que aquí hay un tema también cuando hay una relación de asimetría. Yo creo que eso también Ujú, data de la probidad y la transparencia que nosotros queremos también para nuestras autoridades, para quien se encargue de la seguridad, para quien se encargue de prevenir, por ejemplo, em, todos los temas de narcotráfico, qué sé yo. Entonces, cuando uno tiene esta crisis de seguridad, espera que las autoridades estén a la altura de ello, que tengan principios, que tengan también un mínimo de seriedad. Yo creo que eso es importante. Y que ocurra esta situación, que haya, porque no es una situación puntual que ocurrió, sino que tenemos antecedentes de que desde antes eh, venía ocurriendo como algunos actos, no sé, ujú. el hecho de subir el sueldo, todo ese tipo de cosas, y uno se pone a cuestionar cuál es el criterio al final para subir los sueldos, o sea, eh, y no por el sueldo en sí, sino que por el acto de que un superior, un Mm. jefe en el fondo, intente involucrarse con una subordinada. Yo creo que esa no es la seriedad que queremos en las instituciones. Entonces yo creo que por eso es importante que podamos abordar estas situaciones con mucha altura de mira, porque más allá del tema de las acusaciones constitucionales, que al Ujú. final se vuelve en el punto político que intenta hacer la oposición en los gobiernos, O la yo salida del creo equipo de que, seguridad, como decían también. claro, y claro, eso también es bueno, es que ese es como igual un punto Mm, aparte, porque nosotros conocemos parlamentarios donde el equipo de seguridad no se despega, entonces como, ¿qué pasa ahí? Yo creo que eso también es un tema como
como una de nuestras autoridades que se encarga de combatir temas de seguridad tan graves como, no sé, el mismo narcotráfico, todo lo que está ocurriendo con ellos, se queda solo. O sea, ¿cuál es la seguridad que le da a uno que las autoridades puedan llegar? Porque, bueno, uno de los antecedentes es también, o lo que dice al menos el subsecretario, es que él tampoco se acuerda, y como que una de las tesis es que él también podría estar bajo algún efecto de alguna sustancia, qué sé yo. Esa es una de las tesis que que está en esta rama del caso, y yo creo que eso igual como que Ujú. dice, o sea, Sí. ¿cómo? Si se puede entonces llegar tan fácilmente a un subsecretario, a una autoridad de uno de los ministerios más importantes del país. O sea, yo creo que eso igual Ujú. son varias aristas que uno Sí. tiene que abordar en términos de equipo de seguridad, y también desde el humano, y también desde la seriedad Ujú. que uno espera de la autoridad. Sí. Alonso, te dejo también ahí la palabra para entrar en otro de los temas que ha estado estableciendo Renata en su intervención, también en la forma en que se estaba abordando el tema propiamente tal. Está, obviamente la necesidad de no revictimizar finalmente a quien ha presentado esta denuncia. Hay varios factores que es importante irlos siguiendo a propósito de estos días en donde también los medios de prensa han estado publicando algunos elementos a tener en cuenta en esta investigación que no sé también si ayudan demasiado a la hora de efectivamente garantizar esa no revictimización. No sé cómo lo ves tú. Mira, yo creo y comparto lo que decía Renata en un inicio. Aquí no solamente hay un tema, o sea, lamentablemente está involucrado un político. Queramos o no, la situación lo involucra. Pero es cierto que no tenemos que pasar a llevar, ¿no es cierto?, la dignidad de la persona, de la víctima. Uno prende la televisión estos días y los canales están todos los días hablando de esto y nuevos antecedentes. Ayer salió una declaración, por ejemplo, de la mamá, antes había salido una del papá, al parecer era un dirigente también del PS histórico que conocía también a Monsalve. Entonces, hay muchas cosas Ujú. y mucha información que va dando vuelta, pero que creo yo que, a ver, lo que me pasa a mí con este tema y particularmente con el gobierno, y aquí difiere un poco con lo que decía Renata, es que aquí el gobierno llegó con un discurso feminista al poder. Con ese discurso llegaron y ganaron las elecciones, bueno, dentro de muchos otros también. Ujú. Pero la verdad es que hemos visto poco. Hemos visto poco de un gobierno feminista y distintas situaciones que eh, el mismo trato del presidente con su jefa de prensa, lo que ha pasado también con las asociaciones de trabajadores de la moneda, lo que ha pasado ahora con el caso Monsalve y el posible delito y que Renata también lo decía, o sea, parte con un acoso sexual de manual, o sea, parte con las subidas de sueldo, con los ascensos, parte con la salida a comer, eh, por lo menos cuestionables. Y la verdad es que uno se pregunta si realmente creen en ese gobierno feminista o lo usaron electoralmente. Si esa es la crítica que uno podría llegar a hacerle a la reacción comunicacional del tema, no al Ujú. tema, que sabemos que en eso comparto con Renata que hay un resguardo a la víctima que tenemos que hacer. Pero la verdad es que con esto queda más que demostrado que el gobierno no solamente no es feminista, sino que además ha tenido en ello una posición, creo yo, muy distinta a la que ellos fueron, porque, y no es que uno lo use como excusa, pero ¿qué hubiese pasado si este tema hubiese salido en el gobierno anterior? Yo no quiero ni pensar cómo habría sido la posición con este tema, ni pensar, porque a diferencia de algún sector de la izquierda, hay parte importante del espectro político que creen que las instituciones funcionan. Y eso es lo que siempre debe pasar. Que instemos a las denuncias, que apoyemos a la víctima, que cuidemos el debido proceso, que no juzguemos antes de tiempo. Por ejemplo, yo ahora antes de entrar a este programa estaba viendo el Televisión y la periodista decía, bueno, es que no confundamos, que solamente él está denunciado, no quiere decir que sea culpable. Y es cierto, es cierto, pero por ejemplo, ¿qué pasaba antes cuando y me dio mucha bronca escucharlo porque hace 5 años atrás teníamos carabineros formalizados y fueron todos dados de baja por estar solamente formalizados? Entonces, ahora que el acusado es otro, eh,
tenemos que volver a creer en el debido proceso, en la presunción de inocencia, en que las instituciones funcionan, en que la justicia... la verdad es que eso ha estado un poquito dando vuelta en lo que hablaba Renata, pero lo principal comparto es que tener un resguardo con la víctima es muy necesario. Renata, me quedo un poco con los juicios ahí de Alonso respecto a el perfil feminista del gobierno. Ahí daba cuenta también de su apreciación respecto a ese factor. Dentro de lo que se ha planteado también durante los últimos días, también está el timing con el cual algunas autoridades se enteraron de esto, particularmente la ministra Orellana, que supo a posterior muchos de estos antecedentes. Quería plantear también eso para que podamos entrar contigo, Renata, e ir escuchando también tus apuntes respecto a lo que decía Alonso. Bueno, yo creo que igual difiere un poco con Alonso porque creo que aquí no hay una lucha de por qué gobierno puede ser más o menos feminista, sino que es cómo nosotros abordamos con perspectivas de género situaciones como esta. Porque como decía, igual hay una esfera de lo privado y lo público. Hay una esfera de que no es un actuar del gobierno que haya ocurrido esta situación con Monsalve. Porque igual que en el fondo él es el victimario, él es en el fondo en este caso el que ha cometido este delito, digamos. Y no es algo como sistemático tampoco. Entonces yo creo que la forma en la que lo abordan los gobiernos, yo creo que es importante a evaluar. Eh, yo creo que sí hay una especie de, bueno, no voy a hacer, yo siempre intento como no hacer defensas corporativas respecto a temas tan delicados, pero la ministra, como decía, no tenía la información completa, pero sí yo creo que debería avanzar un poquito más eh, a decir que se tienen que hacer todas las investigaciones correspondientes, porque yo creo que igual ella como que se replegó un poquito cuando se le preguntó sobre el tema. Eh, y puede ser porque no tenía los antecedentes, puede ser porque simplemente de su sector o del oficialismo, digamos, porque tampoco es que sean como del mismo partido, del mismo conglomerado, Sí. como para defenderlo. Y no lo hizo tampoco la ministra, pero sí quizás pudo haber sido como un poquito más, un paso más allá, que era lo que uno esperaba, como decía Alonso, de un gobierno que llegó con esta caracterización de ser un gobierno feminista. Ahora, yo tampoco creo que eso haga menos feminista a la ministra Orellana o que haga menos feminista el gobierno, sino que yo creo que lo que intentó hacer Boric en esta conferencia de prensa, responder las preguntas hasta el final, de todo eso, eso era un acto quizás mal abordado o quizás, pero era una forma de decir, nosotros estamos aquí de frente y vamos a abordar estos temas de frente. Y yo creo que eso igual es valorable. Lo que ocurrió bueno, con la asesora, yo creo que algunos que nos hemos dedicado también en términos laborales a ser asesores sabemos que a veces es difícil, que a veces uno tiene un punto de vista y quiere decirlo a la persona que está asesorando. Y al final la decisión es de la persona asesorada y no de la asesora. Y el presidente quiso continuar con un ánimo de transparencia, con un ánimo de decir, aquí estamos de frente para abordar este tema, no nos vamos a esconder. Y con ese ánimo fue que también frena a la asesora. Y yo creo eh, que siento que este tema como que a veces como se va enramado a lo político, se torna un poco frío, como de decir, estuvo bien, estuvo mal, que hiciera, que, no sé, que se impusiera el presidente por sobre quien lo asesoraba. Yo creo que es importante entender que, bueno, a veces es la autoridad la que termina decidiendo qué hacer. Y yo creo que fue un acto de transparencia que es válido. Quizás igual revela un poco la falta de manejo de crisis por parte del gobierno, pero en la intención, digamos, de transparencia yo creo que estuvo bien. Dejo brevemente minutos para cerrar ideas, Alonso. Sí, bueno, íbamos muy bien compartiendo todo tipo de opinión, pero en esto último nos caímos un poquito, pero es parte de la Sí. discusión. No, uno se hace varias preguntas, o sea, ¿dónde estaba la vocera? ¿Dónde estaba la ministra de la Mujer?
¿Por qué, si el presidente supo el martes, por qué Monsalve duró 2 días en su cargo? Son interrogantes que quizás su análisis vamos a hacerlo con posterioridad, pero son preguntas que yo creo que tenemos todo el derecho de hacernos. ¿Dónde estuvo la vocera toda esta semana? ¿Dónde estuvo la ministra de la Mujer toda esta semana? Eh, yo creo que el principal error político de este gobierno es la propia intención que hablaba, por ejemplo, Renata recién. El presidente tiene una obsesión como con una imagen de él como eh, de superioridad moral frente a sus antecesores, que esa obsesión como que lo obliga a cometer estos errores. Estaba súper bien convocar una rueda de prensa, estaba súper bien querer responder todo, pero para algo también existe, bueno, para algo existen las vocerías, etcétera, pero también el presidente con esa obsesión de yo respondo todo, la transparencia, la probidad, no sé qué, comete errores políticos, y esos errores políticos desnudan inexperiencia, desnudan eh, cosas que hemos visto también en materia de seguridad, por ejemplo. Inexperiencia, no hay estrategia, no hay un relato común como gobierno. Eh, yo creo que eso le ha pasado la cuenta al gobierno, pero insisto, acá hay muchas aristas por resolver todavía. Poco se habla también lo de la petición de cámaras. Monsalve fue al Biobío, volvió. ¿Con quién habrá ido a hablar? Se dice con su familia. Otros mencionan que fue a hablar con el padre de la víctima. Eh, Hay muchas cosas dando vuelta que hay que hacerla con mucha, mucha, mucha deferencia, porque si no podemos terminar, eh, digamos, opacando el proceso judicial. Pero eso, yo creo que es muy lamentable esta semana para el gobierno, no supo salir de esta crisis. La verdad es que las crisis al gobierno parece que no le quedan bien porque ninguna ha sabido hacerla muy bien. Pero lamentable, es lamentable, pero bueno, hay patrias ciudadanos, decía Manuel Rodríguez. Renata, para cerrar esta parte de nuestro panel. No, yo creo que, bueno, vamos a ver, se van a seguir, yo creo, revelando antecedentes del caso. Como decía Alonso, está el tema de lo de las cámaras y yo creo que un poco lo que decía, hay una inexperiencia en el tema de manejo de crisis y por eso tuvieron que pasar 2 días y hicieron como si nada pasara para ver cómo abordarlo y al final la forma de abordarlo fue con esta rueda de prensa que yo creo que fue un acto de transparencia, de un acto de buena fe, pero al mismo tiempo revela un poco lo que siempre hemos opinado del gobierno. Así que yo igual me quedo con este acto. Bueno, el subsecretario ya está fuera del cargo, se están haciendo investigaciones correspondientes, esperamos que la justicia actúe y que se esclarezca la culpabilidad. Así que yo creo que espero que este caso sea abordado también, que yo creo que es muy difícil, pero que también los medios lo aborden con la necesaria delicadeza que requiere. Y bueno, ahí bueno, tenemos también familiares hablando, como decía Alonso, también desde la incomprensión del caso. Eh, y yo creo que independiente del sector que sea, cuando hay un delito de estas magnitudes siempre es condenable. Así que, Ujú. como digo, no se hace defensa sobre el caso. Y creo que aprendemos a abordar estos temas también con estos sucesos, transversalmente, no solamente endosándole a un sector, porque, insisto, esto no es quién tiene más culpa que quién, o quién es más feminista que quién, o quién tiene como gente más limpia en su historial partidario político, sino que es cómo abordamos estos temas, Ujú. que este tema en particular es, como decía, en la esfera de lo privado y trasciende a lo público por la denuncia, por las personas que están involucradas. Y yo creo que es súper valorable, insisto que es muy valorable que la víctima denuncie y que se sigan los procesos Ujú. correspondientes y como decía Alonso, sin ninguna traba a la justicia y que se haga justicia siempre en estos casos.
Y cuando son las 9:43, regresamos con nuestro panel del día de hoy. Siguen con nosotros ahí conectados para poder ir revisando los temas de actualidad. Renata Vázquez, presidenta nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana, y Alonso Rivera, encargado de los ciclos de actualidad de las nuevas generaciones UDI. Nos quedamos con los resabios de un nuevo aniversario del estallido social y particularmente las lecturas que se han hecho desde el mundo político y particularmente en el Parlamento. Esto dado que la semana pasada representantes de distintos sectores y partidos políticos de oposición, también de oficialismo, presentaron un documento público para efectos de validar la canalización de demandas ciudadanas que han quedado pendientes desde el año 2019. En la instancia también se recalcó la importancia de no volver a utilizar ni validar mecanismos violentos para canalizar demandas sociales. Es parte de la lectura que se hizo en estos sectores políticos. Quien estuvo haciendo comentarios al respecto es el senador Ricardo Lagos Weber, quien se alineó con la declaración, sostuvo que siguen presentes muchas de esas demandas y en ese sentido dijo que esas demandas que lo originaron, siguen estando presentes, no hemos avanzado un ápice. Con todo, nunca en ningún caso se validará la violencia como herramienta política. La violencia que vivimos en ese día es condenable, dijo el parlamentario. Quiero entrar porque esto también queda de manifiesto en varias opiniones que se dieron durante la semana pasada. Se me viene a la mente una columna que escribió la ministra Camila Vallejo, por ejemplo, donde también planteaba el tema de estas demandas que en muchos aspectos siguen estando presentes y frente a ello es bien importante cómo se le da también tiraje a lo que es finalmente esta particularmente idea, ¿no? o particularmente necesidad de poder sacar adelante estos temas que al menos desde el punto de vista constitucional no se pudo llegar a buen puerto, que era una de las opciones que se había barajado en el contexto de ese estallido social, pero quiero quedarme con ustedes para que me cuenten también un poco la factibilidad de seguir avanzando en eso, tomando en cuenta las características también de nuestro Parlamento, por ejemplo, propuestas que pueden tener muy buena orientación, pero que finalmente en el debate parlamentario y dada esta atomización puede ser más complicado. Renata, parto contigo ahora. Sí. Bueno, yo creo que hay distintas visiones sobre lo que ocurrió. Si bien habían episodios violentos y fue un episodio complicado para el país, ya que la ciudadanía se empezó a manifestar contra la injusticia. Yo me quedo con esa idea de fondo, con la legítima opción de manifestarse por parte de la ciudadanía para exigir lo que es justo. Y yo creo que eso es lo que nos queda a nosotros los políticos por abordar y obviamente condenar la violencia que ocurrió en estas manifestaciones, pero me quedo también con estas marchas a las que uno fue y era por mejorar el tejido social, por hacer una sociedad más justa en temas de salud, en temas de educación, y que es una cosa por la que hemos también luchado desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que son demandas que se deben abordar, lo hemos hablado también en este programa, lo difícil que es sacar una reforma de pensiones, que ahora ya ni sé si va a salir en este gobierno, porque se ha retrasado, ni la oposición tampoco ha colaborado para poder avanzar en estas reformas tan necesarias, y yo creo que es importante que también se haga como mea culpa o este acuerdo entre todos de poder seguir avanzando en estas materias. Y eso, yo creo que más que verlo como una... O sea, para mí la época oscura de Chile fue la dictadura. No sé si en esa misma categoría tan negativa cae el estallido social o este episodio de marchas o de manifestaciones de la ciudadanía por exigir temas, no sé, salud digna, educación. Entonces, quizás sí condenar, por supuesto, la violencia que se vivió en la época, pero sí también rescatar las demandas que se impusieron.
Alonso, me quedo contigo para que también me cuentes un poco tu impresión sobre este consenso que de alguna manera queda de manifiesto en este documento público, pero además lo ideal de que no quede en el papel, que yo creo que eso también queda de manifiesto en tal vez muchas de las opiniones que la ciudadanía en general tiene cuando se generan estos grados de consenso. Ahí también daba cuenta Renata, hay temas que estaban presentes en esas manifestaciones que están todavía a la expectativa de poder seguir siendo tomados en cuenta y además aprobados en el Parlamento. Ella citaba la reforma de pensiones, por ejemplo. Te dejo ahí la palabra para que podamos entrar en eso también. No, muy, a ver, en esto sí que ya no estamos absolutamente nada de acuerdo con Renata. Pero con mucho respeto, voy a partir con lo de la reforma de pensiones. La oposición ha tratado de colaborar, pero frente a una pésima reforma de pensiones no podemos defraudar a nuestros electores. Bueno, de acuerdo a lo del 18 de octubre y lo de la violencia como método de acción política, llega bien tarde, pero llega, o sea, en buena hora que quienes también participaron en ese proceso hoy día estén del lado de condenar la violencia. El 18 de octubre Chile se dividió en dos, en quienes condenaban la violencia o quienes la promovían, o no sé si promovían, pero al menos hubo una justificación, una condescendencia frente al desarrollo de la violencia como método de acción política. Y lamentablemente, de este segundo sector, algunos hoy día nos gobiernan y toman decisiones importantes. Yo creo que en esa época la violencia cambió de objeto. Lo que entendemos como violento de vandalismo, delincuencia, etcétera, cambió de objeto y pasó a ser el Estado, pasaron a ser los carabineros, pasó a ser Piñera, pasó a ser un sistema neoliberal que no se hacía cargo de las propuestas, entre comillas, o de las problemáticas. Emergió un héroe encapuchado con la cara tapada y con el puño cerrado eh, que lamentablemente terminó como villano de la historia hoy por hoy. Hoy día los chilenos no están de acuerdo con el estallido social. Hoy día los chilenos creen que Chile está peor por el estallido social. Y es muy cierto lo que ustedes decían. Yo no soy partidario de volver, pero por ningún motivo al 18 de octubre. Pero tampoco soy ingenuo y tampoco creemos que tengamos que volver al 17 de octubre. Yo creo que Chile necesita transformaciones sensatas. Yo creo que Chile necesita reformas profundas, partiendo por el sistema político que tú mencionabas, partiendo porque independiente de quién sea gobierno el día de mañana, se va a encontrar con un Congreso totalmente fraccionado, con un Congreso absolutamente politizado, eh, además, bueno, como consecuencia de una pésima reforma política lo del sistema cambio electoral para mayor representatividad. Pero no seamos tampoco tan débiles en el tema de la violencia, porque aquí se usó a los chilenos. A los chilenos nos dijeron que iban a luchar por mejorar la salud y este gobierno casi deja caer un sistema completo. Nos dijeron que mejorarían la educación y no son capaces de entregar los útiles escolares de este 2024. Dijeron que iban a aumentar la jubilación, pero insisten en una reforma fracasada que introduce reparto y quita ahorros. Dijeron que había que refundar Chile y nos hicieron perder 2 años en una convención fracasada que su elección consolidó el sistema actual. Nos prometieron el derecho a vivir en paz y hoy día nos tienen en nuestras casas, encerrados, inseguros, con miedo. Te prometieron una nueva constitución, nos prometieron una nueva constitución, les dimos la oportunidad, o bueno, algunos le dieron la oportunidad, y terminaron escribiendo una que no confiaba en nosotros, confiaba en el Estado. Te dijeron que Chile despertó, pero lamentablemente Chile desde ese 18 de octubre está en una pesadilla horrible que no ha logrado sacar adelante, y en parte es porque ha habido una relativización de la violencia como método de acción política. Yo valoro que hoy día se condene porque habían iglesias quemadas, locatarios con pequeños negocios quemados. Nosotros, yo era estudiante en esa época, era secundario, no pudimos ir a clase. Eh, Nos dejaron sin poder ir a trabajar, a los creyentes sin iglesia, a los carabineros sin protección eh, y a la democracia sin defensa. Yo creo que el gran problema del 18 de octubre es que hoy día todos tenemos un miedo de un posible 18 de octubre, pero por otras razones.
esta vez políticas, no de malestar. Así que enhorabuena la condena, pero que no quede solamente en el papel, como decían. Renata, Alonso, les dejo los 8 minutos que nos quedan para rebatir y cerrar ideas. Renata. Mira, yo creo que encuentre, lo que pasa es que em, hay varias cosas y que dejó Alonso sobre la mesa. Y me pasa que eh, es como abordamos también estos temas del descontento o cómo abordamos también el derecho a manifestarse. Yo creo que es importante que la política también esté a la altura de escuchar a las personas, de entender las realidades que viven también la, la ciudadanía. Y yo creo que en eso no podemos ser ciegos. Uno que ha estado recorriendo no solamente ve que hay una desigualdad enorme en respecto a las regiones, eh, respecto de los sectores. Yo creo que es importante que podamos entender qué estaba viviendo la ciudadanía en la época para llegar a ese nivel de violencia, para llegar a ese nivel de manifestación. Y yo creo que esas demandas tenemos que escucharlas, tenemos que estar a la altura y nosotros siempre hemos condenado la violencia, entonces no sé por qué como se ve como si, como que estamos del lado incorrecto al momento eh, de avalar en el fondo que haya esta opción de tener manifestaciones pacífica al final. O sea, obviamente la parte de la violencia la condenamos todos y eso queda ahí, pero yo creo que lo importante acaso es las demandas y cómo lo abordamos desde el sistema político y cómo evitamos llegar a eso. ¿Cómo evitamos nosotros que, quizás no nosotros como tal con Alonso, pero sí tenemos gente que está en los espacios de decisión a las que podemos llegar y decirles, oye, acá la ciudadanía está pidiendo algo, acá hay un llamado a atención y eso tenemos que considerarlo. Acá tenemos gente que cuando se pensiona, cuando termina su época laboral, se empobrece. Pasa momentos de crisis y además no solo tienen que lidiar muchas veces con la soledad, sino que tienen que lidiar cómo llegar o cómo elegir entre comprar gas o comprar, no sé, eh, Ujú. alimentación o los medicamentos cuando llega la enfermedad. Entonces, yo creo que eso es lo injusto, eso es lo que tenemos que condenar, eso es lo que tenemos que abordar, más allá de, por supuesto, estar en contra de lo que ocurrió de la violencia, también entender por qué ocurren estas situaciones Sí. en la ciudadanía, Ujú. por qué ocurre este hastío también. Ujú. Entonces yo creo que se fue un llamado a atención y de cierta forma, cuando teníamos una clase política completamente desconectada de la ciudadanía, cuando teníamos una clase política que no entendía todo lo que estaba pasando, todo estaba viviendo la ciudadanía, yo creo que este fue un llamado de Ujú. atención y nos hizo estar más conectados y nos hizo tener Sí. más conciencia de lo que ocurría en las casas de los chilenos Ujú. y dejar de pelearnos entre nosotros. O sea, tuvimos ciertos ciclos y yo por eso creo que hoy día se cuestiona Ujú. también las acusaciones constitucionales, porque no solamente fue el gobierno de Piñera, sino que también Sí. antes, para el gobierno de Bachelet también hubieron acusaciones constitucionales que Sí. fueron solamente manejos políticos. Ujú. Entonces, si teníamos eso antes, obviamente la ciudadanía, perdón, estaba hastiada de estas peleas políticas, Sí. más allá de importarles el bien común. Ujú. Alonso, para cerrar, te dejo ahí el tiempo que nos queda. Sí, muchas gracias. Mira, yo mentalmente me costó mucho después de este 18 de octubre, pero creo que he logrado un poquito separar conceptualmente y prácticamente lo que fue las manifestaciones con lo que fue la violencia. Yo logro entender el hastío de la gente con un sistema que quizás eh,
no lograba abrazar o cobijar aquellas demandas sociales que tan necesarias ellos merecían, ¿no es cierto? Pero el tema de la violencia es que a mí me llama la atención que hoy día, y bueno, con lo que dije antes, no me refería en particular a la democracia cristiana o a la juventud de la democracia cristiana. Yo creo que estamos, después de 5 años, absolutamente claros qué parte de la izquierda es cuál. Pero también tenemos que no ser ingenuos. Y apenas asumió el gobierno de Boric, se usaron dos conceptos, la izquierda y la izquierda democrática. Entonces, eso nace también del estallido social. Yo valoro, por ejemplo, a diferencia de lo que puedan pensar algunos personeros de mi sector, los cambios de opinión que ha tenido el presidente Boric respecto a este tema. En 2019 lo tuvimos en diciembre en Mesa Central, diciendo que no condenaba las evasiones del metro. El 18 de octubre del 2022 lo tuvimos reconociendo que el estallido social sí tuvo un grado, ¿no es cierto?, encubierto de violencia que no fuimos capaces de condenar con seguridad. Después lo tuvimos teniendo una actitud bastante humana y condescendiente con el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Y esos son los cambios positivos que las personas con toma de decisión de poder deben tener. La verdad es que no comparto un poco la tesis de que siempre se ha condenado a la violencia para ambos sectores. No me puedo hacer el loco con eso. Pero sí creo que respecto a los últimos acontecimientos que hemos estado viviendo, fue un 18 de octubre muy raro. Y si uno se mete a Twitter, dicen que el gobierno de Piñera terminó el 18 de octubre y parece que el de Boric también después lo de la rueda de prensa de Monsalve. Pero es un día bastante, no de celebración ni de conmemoración. Es un día triste, es un día de recordar. Yo creo que todos nos acordamos qué estábamos haciendo con nuestras vidas ese día, lo tenemos muy claro, porque el nivel de violencia, el nivel de las quemas de simultáneas de metro, ver a carabineros acorralados, ver las entrevistas de personeros de La Moneda, y con esto cierro, de cómo avanzaba esa ola de violencia hacia La Moneda, son cosas que quedan en la retina del chileno. Y el chileno, tan sabio que es en su idiosincrasia, rechazó, a mi parecer, todo ese tipo de cosas en las últimas elecciones que hemos tenido. No solamente con el rechazo del 4 de septiembre, no solamente con las distintas manifestaciones que han tenido, así que yo creo que las próximas elecciones de este sábado y domingo también van a tener un cambio en alcaldía y gobernaciones versus octubristas y quienes condenaron la violencia. Son las 10 en punto. Renata Vázquez, Alonso Rivera Disculpe. nos acompaña. ¿Renata? ¿Qué cosa? Sí, Muy cortito porque sí, ya son las 10. Tengo que ir a otro contenido. Sí, 30 segundos. Lo que pasa es que yo estaba ese día, como decía Alonso, en un encuentro precisamente de jóvenes estudiantes, y una semana antes nuestro partido estaba teniendo un evento que se llamaba la Conferencia del Mañana, donde abordábamos temas de sostenibilidad y distintos temas como del futuro, y una semana después ocurre el estallido y nos demostró lo desconectado que estaba también la clase política. Entonces también uno hace ese mea culpa y Absolutamente. obviamente valora el diálogo, Sí. y él se llamaba la atención a que teníamos que aterrizar los temas y pensar en los temas de futuro también desde el punto de vista de todos los chilenos y chilenas. Eso. Renata Vázquez, Alonso Rivera nos acompañaron. Que tengan excelente semana. Me imagino que se viene una semana de mucho trabajo en los últimos días antes de la elección, así que tengan excelente semana y ya tendremos tiempo también de evaluar lo que venga este fin de semana de elecciones. Un abrazo. Muchas gracias, un Muchas abrazo. gracias. Chao, chao.